Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos, ¿verdad? Yo sé que muchos esperaban esta parte final. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Este día, el martes pasado y este martes, los temas que se han dado es a raíz de las preguntas que se hicieron del martes antepasado. ¿Por qué? Porque son cuestiones que deben de tocarse en las iglesias, porque hay mucha gente que viene así y quiere saber en qué condición está, qué debe de hacer, qué no debe de hacer. Pero la cosa es no qué dice la hermana Dina, qué dice el hermano Ponce, sino qué dice la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche, amén. Bueno, quiero dar una pequeña recapitulación. Estuvimos hablando sobre el matrimonio. La Biblia dice que honroso es el matrimonio. Y dice la Biblia que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Yo quiero explicar ese texto ahora más adelante para que entendamos, porque de ahí parte mucha gente para poder condenar a otros. Quiero explicar esa parte también, ¿verdad? Y también la Biblia habla sobre que el matrimonio es la única institución que Dios ordenó primero desde el principio. Segundo, es la única institución donde Dios se compara a la iglesia y a Cristo como la esposa y el esposo. O sea que Dios bendice en una manera pero grande el matrimonio. ¿Por qué yo estoy haciendo esta recapitulación? Porque al estudiar esta palabra, al aprender, la Biblia también dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Estaba yo estudiando, pero también quería escuchar la opinión como de 7 personas más. ¿Sabe por qué? No estoy hablando de hombres que saben de la palabra del Señor, pero ¿por qué? Porque mire, es una situación en donde tiene que ver tu vida eterna, ¿verdad? Y entonces, partiendo de eso, quiero continuar hablando sobre eso. El matrimonio es tan importante, es porque la Biblia dice que Dios lo bendice. Fuera del matrimonio no hay bendición de parte de Dios. Puede haber misericordia instantánea, ¿verdad? Pero no te va a salvar si sigues una vida de pecado. Amén. Entonces, la palabra del Señor hace ahínco en que Dios bendice a cada pareja que se une en una sola. Por eso la Biblia dice que serán una sola carne. ¿Se recuerdan que cuando estamos hablando de la divinidad de Dios y estamos hablando de la triunidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mucha gente no lo comprende? Y de repente podemos hacer un ejemplo con el H2O, ¿verdad? Que es que el agua, ¿verdad? ¿Y qué se necesita? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, aunque el agua puede estar en 3 estados, el líquido, puede estar gaseoso o puede estar sólido. Está sólido cuando es hielo, es líquido cuando tú ves el agua que se mueve, y es gaseoso con el vapor, ¿verdad? Pero es la misma agua. Así es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te casaste con esa persona que tienes ahí al lado, tú vienes a ser delante de Dios. Ya no ve a 2 personas, ve a una persona. Ahora, que aunque trata contigo individualmente, lo que quiero decir es que Dios, o sea, para Dios la unión en matrimonio es tan seria que lo ve como una sola carne. ¿Por qué? Porque la Biblia viene y comienza a decir: ¿por qué abandonaste a la mujer de tu juventud y te fuiste tras la otra? ¿Por qué abandonaste al hombre de tu juventud y te fuiste tras otro? Porque Dios jamás ha estado de acuerdo ni con el divorcio. Por eso es que quiero aclarar todo esto antes de entrar a este tema. ¿Por qué? Les explicaba la vez pasada que Dios aborrece el divorcio, de tal manera que la Biblia dice en Malaquías capítulo 2: yo Jehová aborrezco el divorcio y el repudio. ¿Por qué, hermanos? Porque el divorcio trae dolor, trae división, trae consecuencias para los hijos, ¿verdad? Y por eso es que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Ahora, le decían los fariseos, le decían para tentar al Señor: ¿por qué entonces Moisés dejó que se diera carta de divorcio? Jesús mismo les explicaba y les decía: por la dureza de vuestros corazones. Porque comenzaron a hacer hasta escuelas de divorcio, ¿verdad? De causales de por qué te podías divorciar, y le daban a los hombres certificados de divorcio, no a las mujeres.
Para las mujeres no había certificado de divorcio. Tú no le podías dar como mujer divorcio a tu marido, pero sí tu marido a ti. Entonces las diferentes causales podría ser porque le quemaste la tortilla, porque de repente ya no te vio bonita, porque ya le gustó la julanita, la menganita, y entonces se había salido de orden. Entonces cuando a medida vamos estudiando esta palabra, vamos a ir comprendiendo que Dios desde el principio deseó que fuera hasta que la muerte los separara. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Ahora, quiero que cuando usted al final de esta enseñanza, que yo le he pedido a Dios como no tiene idea, porque este es un asunto bien terrible, yo no puedo, ¿me entiendes? Para yo estar aquí a esta hora, yo le he pedido a Dios que me ayude. Y he estudiado, ¿sabe por qué? Porque es una situación, ¿verdad?, que vamos a hablar bien delicadita. Entonces, la palabra del Señor habla sobre la unión libre y dice que Dios no está de acuerdo, primero, porque la unión libre tiene que ver con fornicación, o sea, un acto sexual antes del matrimonio, y dice la Biblia que la fornicación es el único pecado que no solamente atenta contra Dios, sino contra tu propio cuerpo. ¿Me siguen? Ahora, me estaban haciendo la pregunta la vez pasada una hermana, y eso solo estoy recapitulando, solo estoy dando una retroalimentación. Me decía, hermana, ¿qué pasa si yo estoy en unión libre con mi esposo, pero mi esposo no se había querido casar? Usted de un tiempo determinado en sabiduría y en oración, pero si eso no pasara, usted no puede estar todo el tiempo así, porque si Cristo viene, usted se queda así de sencillo, ¿verdad? Usted da un tiempo, usted está orando, usted está clamando, pero si esa persona no quiere nada serio con usted y no quiere casarse, usted no va a continuar en pecado porque esa persona no quiere hacer bien las cosas. O sea que si le ama y se desea estar con usted siempre, entonces va a querer hacer bien las cosas. Porque si no, pregúntese por qué no quiere unirse. ¿Amén? Oh, yo pensé que estaba yo como las preguntas estaban hasta después. Ok. Me van siguiendo, hermanos, para poder, yo necesito montar estas bases antes de hablar sobre lo que sigue. Entonces, Dios cuando une a la pareja desea que hermana Dina luche por su matrimonio con el hermano Roberto, ¿verdad? Desea de que si el hermano Roberto, estoy dando un ejemplo nada más, digamos, si Julanito de tal de repente llegó y cerró la puerta enojado y no entendiste por qué venía así, tal vez en el trabajo le hicieron enojar y de repente tú estabas allí, ¿por qué venías así? Que no sé qué. Mira, y de repente le dices, yo me voy a ir de la casa porque mira, vienes todo enojado, todo bravo, y Dios dice, hey, deja de estar poniendo excusas baratas para querer divorciarte, porque Dios no lo aprueba. ¿Me están escuchando? De repente la muchacha que le quemó los frijoles a usted y usted estaba muy hambriento y el hombre le dice, esta mujer no sirve para nada. No era bueno que te hablara así, pero no es una causa para divorciarte. Se puede arreglar. Entonces, Dios quiere que lo más que se pueda trates de salvar tu matrimonio si se puede. Por favor, hermano, yo quiero que esto quede claro. Nosotros como esposos, como pastores, vamos a incentivar lo que la Biblia dice, que el matrimonio se restaure lo más que se pueda. ¿Por qué digo lo más que se pueda? En la vez pasada enseñamos que solo hay dos causas. No que Dios quisiera que se haya divorcio, sino que permisivas, ¿verdad? ¿Y cuál era? ¿Cuál era? Abandono. ¿Cuál era la otra? Y adulterio o fornicación, ¿verdad? Que fornicación es todo tipo, ¿verdad? De acto sexual desenfrenado. Entonces, pero Dios desde el principio, cuando creó a Adán y a Eva, le dijo, varón y hembra los creó. Y estos serán una sola carne. Ya no será llamada, ¿verdad, mujer? Sino que le dijo, ¿qué le dijo que iba a ser llamada? Varón. ¿Por qué? Del varón. Entonces, Dios deseaba que desde el principio fuera una unión hasta que la muerte los separara. Pero como allí, quiero que agarren esta clave, porque esta clave que les voy a dar ahorita les va a ayudar a entender por qué voy a dar las respuestas siguientes. La unión que Dios quiso que fuera para siempre, pero recuérdese que después de esa tierra donde estaba Adán y Eva, que es la tierra de Edén, después la humanidad tuvo una caída. Entonces Dios está tratando con una humanidad ¿qué? Caída.
¿verdad? Y dice la Biblia, y quiero que arreste otro texto que dice, que Él sabe que somos polvo y conoce nuestra condición. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿Dios desea que el hombre se divorcie? Aborrece Dios el divorcio, ¿verdad? Pero como si ya la situación no se pudiera, se puede divorciar. ¿Por qué? Porque lo abandonaron. Pero no es usted que va a buscar el divorcio. Tiene que ser la otra persona, según la Biblia. ¿Y la otra era cuál? Porque le fueron infiel. Pero si usted lo más que pueda, si usted puede perdonar y esa persona tiene un arrepentimiento genuino y quiere reconciliar, quiere construir el matrimonio, dale el chance, ¿verdad? Ahora, pero es la única cosa que la Biblia te dice, bueno, lo mejor para Dios, o sea, tienes un cheque de Dios grande si te puedes construir otra vez, reconciliar con tu pareja. Eso es lo que Dios desea. Ahora, si la pareja sigue haciendo lo mismo, tú eres libre de solamente por esas dos causas, tú ser el que inicia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El trámite del divorcio. Pero de lo contrario, no te puedes tú, ay, yo me voy a divorciar. No. Y les estaba explicando que las mujeres que sufren violencia, ¿verdad? Doméstica y cosas así, es necesario que se aparte un tiempo porque eso es sabiduría, hermano. Apártese un tiempo de ese hombre mientras ve si hay un cambio, ¿verdad? Y él dice, bueno, si él también quiere cambiar, pero no es que le va a dar el divorcio solo por eso, porque la Biblia no le dice, a menos que él se lo pida, pero no que salga de usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta mujer está siendo maltratada, lo ideal es que se aparte un tiempo antes que la mate. Porque lo que ha pasado en muchas iglesias, yo les decía la vez pasada, es que le dice el pastor, no, aguante lo que dice con él. Y después, ¿qué pasa? La encontraron muerta, lo encontraron muerto. Por eso también tiene que tener sabiduría, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si después de un tiempo esa persona, en vez de cambiar, hasta se fue con otra, entonces tú ya eres libre porque esa persona fue infiel. Bueno, vamos a continuar ahí. Entonces, antes de eso, por eso le quería explicar esto, porque cuida su matrimonio porque ya vamos a ver, vamos a comenzar con la primera slide, por favor. Y quiero que el derecho a un segundo matrimonio, vamos a verlo. ¿Puede poner el primero, por favor? En caso de que su cónyuge muera estando juntos o habiéndose divorciado, vamos a ver lo que dice, busque Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3. Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3, y lo vamos a ir leyendo juntos, ¿verdad? Cuando lo tengan, dígame amén. Gloria a Jesús. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada. ¿Cómo será llamada si vive su marido? No los escucho. ¿Cómo será llamada? No nos gusta, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es una adúltera, aunque se una a otro hombre. Pero quiero especificar esto acá. Está hablando de que se una en matrimonio. Amén. ¿Verdad? No en unión libre. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7, 39. Búscalo, por favor, para que vea que ahí no le estoy inventando ningún versículo, ¿verdad? Vamos con 1 Corintios 7, 39. Dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, no es que usted la mató. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Aquí en Estados Unidos y en todas partes, no es que usted lo mató o no es que usted la mató para cobrar la herencia o porque ella quería otro. Cuidado, porque Dios lo que le tiene a usted es fuego. Aleluya, manda fuego, Señor. Sí, hermanos, que aquí hay de todo, hay de todo. ¿Sí o no se han dado cuenta ustedes de eso? Que por ir a cobrar el dinero, el seguro. Cuidado, pastor, que ya me puso seguro. Cuidado, gente. Mire, y la mata o lo mata y se casa con otro. Eso es pecado delante de Dios. Amén. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de ¿qué? ¿Con quién qué?
Ahora yo puse esta flechita aquí porque la clave para que se vuelva a casar una viuda está allí. Solo que sea en quién. Ya voy a explicar por qué. Entonces, hay unas iglesias, son raras esas iglesias, pero sí hay de ese tipo de iglesias que le dice que ni siquiera la viuda se puede casar porque malinterpretan el texto que viene adelante. Vamos, por favor. 1 Timoteo 5, 11, 14. Leámoslo con cuidado. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, le dice. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Dejémoslo ahí. Si usted lo lee hasta ahí nada más, está dando a entender que la viuda no se puede casar porque se está rebelando contra Cristo. Ay, Dios mío. Y dice, versículo 12, incurriendo así ¿en qué? En condenación por haber quebrantado su primera. Dice, es porque quebrantó su primer matrimonio. Ya, mire, les voy a explicar una cosa. Ese texto lo están malinterpretando ellos. ¿Por qué? Porque allí no está diciendo, porque dice, porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No está diciendo que sea malo casarse, ya van a ver adelante, sino que se quieren casar con un yugo desigual y siendo creyentes. O sea, esa viuda era creyente, su esposo digamos que era creyente o no lo era, pero ella es creyente. El esposo se le muere y ahora que el esposo se le murió, en vez de ver un hermanito, está viendo un mundanito. Entonces lo que está diciendo ahí es que incurren, se rebelan contra Cristo. ¿Por qué? Que porque se enamoraron del mundanito, se rebelaron contra Cristo y se quieren casar con ese mundanito. Porque soy viuda. Pero delante de Dios, Dios no lo aprueba. ¿Me siguen? Si es creyente, estoy hablando con la gente creyente. Si usted se va para el mundo, haga lo que quiera, pero estamos hablando con la gente que es cristiana, que quiere seguir las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Ahora, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deben. Bueno, ese es otro rollo, eso ahí está hablando de la chismología. Pero aquí viene la respuesta. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes ¿se qué? ¿Vieron que atrás no quería decir lo que la gente piensa? Que no se casara. Sí quiere que se case, pero no con un inconverso, y que por ese inconverso descuidan las cosas del Señor y sus propias almas. ¿Estamos ahí? Ahora, entonces claramente una mujer viuda, ya sea que fue divorciada y se quedó sola, o estando con el marido murió, o ya sea la mujer, ¿cómo se llama? Al hombre se le murió la mujer, claramente se puede volver ¿a qué? ¿Estamos claros en ese punto? Toda mujer o todo hombre, si se divorció, pero digamos se quedó sola y de repente aquel divorciado se le murió, usted quedó libre. Y si estaba con él y se le murió, te quedó libre para volver ¿a qué? Ahora, ¿qué dice la Biblia? También. Entonces, claramente tiene, la pregunta la vamos a dar un poquito, parece que usted, sí, para de último. Claramente, porque quiero terminar, claramente la Biblia enseña que sí se puede volver a casar una mujer viuda. ¿Amén? Ahora, el apóstol Pablo dice, si no se casa y se queda como yo, muchos creemos y creíamos, ¿verdad? Porque hay dos posiciones acerca del apóstol Pablo, que se creía que el apóstol Pablo o era, ¿cómo se llama? No, viudo, y la otra es que era eunuco, pero esto no es cuestión de estar, ¿cómo se llama?, de discusión, solamente quiero darle esta información. Pero el apóstol Pablo pertenecía al Sanedrín y para pertenecer al Sanedrín tenía que ser casado. Entonces se cree, hay dos posiciones, se cree que el apóstol Pablo pudo haber sido casado y enviudó y ya se quedó así solo para siempre. El Señor le dio después de que se casó ya el don de abstinencia, después porque el Señor se lo puede dar, ¿verdad? Que se quede tranquilito ahí, que las hormonas se queden tranquilas. Entonces se puede, pero dice el apóstol Pablo, yo deseara que las viudas se quedaran como yo, dice, digamos. Estoy dando un ejemplo. Pero hermanos, eso lo dijo el apóstol Pablo. Le dice, ese es su mandamiento. Dice, esta es una sugerencia mía, dice él.
pero no de Dios. O sea que si usted se quiere volver a casar, usted está en todo su derecho, si está viuda. Pero si no se quiere casar, dice la Biblia que más bienaventurada eres. Pero tampoco pierde la salvación si se casa. ¿Sí me entienden? ¿Claritos quedamos ahí? Muy bien, vamos al segundo punto. Ahora vamos a suponer esta otra situación. Supongamos que la persona creyente, ¿la persona qué? No mundana, no estamos hablando de eso porque ya vamos a explicar ese asunto. Ese abandonado se puede volver a casar. O sea que solo lo abandonaron, ¿verdad? O solo la abandonaron. Como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, pero si lo deja, quédese sin. De lo contrario, que se reconcilie ¿con quién? ¿Con el otro marido? No. Con el mismo marido. ¿Por qué dice eso? Porque solo la abandonó. No hubo infidelidad. ¿Everybody got it? Entonces, ahora, pero ¿qué dice el versículo 7:15 de 1 Corintios? Sin embargo, si el que no es creyente se separa. ¿Por qué dice así, hermanos? Porque Dios está esperando que el que se separe sea el que no es creyente de los dos, no el que es creyente. Dios está esperando que el creyente luche por su matrimonio. ¿Están escuchando? No sé si se tiraron las cacerolas en la mañana, hermanos, pero Dios está esperando que vayas a limpiar ese hombre, le pidas perdón y se reconcilien y van con todo. Y que las cosas cambien si eres creyente, porque entonces nos vamos a parecer a los que no son creyentes. Entonces no hay una diferencia. Amén. Bueno, entonces dice, ahora, ¿qué pasa? Quiero explicar esta parte. Bueno, páseme la otra porque ahí viene una clave. ¿Perdón? Oh. Ahora, la separación o divorcio a causa de la ¿qué? Mira, hermano. Dice Mateo capítulo 19, versículo 9. Búsquelo, por favor. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por qué, y se case con otra, comete ¿qué? Ok, quiero que abra la Biblia en el capítulo 19 de Mateo, porque hay que leer el contexto y el antetexto, ¿verdad? Eso es muy clave para cuando usted quiere entender un versículo. Lea desde atrás. Ok. Perdón, hermanos. ¿Alguien lo tiene ya? Empieza desde el 19. Aquí está. ¿Desde cuándo empieza? No se había leído. Oh, no, desde el 3, porque mira lo que le dice la pregunta. Entonces vinieron a él los fariseos. Es Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante. Entonces vinieron los fariseos sentándose y diciéndole, ¿qué le dijeron? Quiero que lean todos juntos. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué dice? Es que mire, ahí vamos a ir viendo las claves, porque quiero que vean la palabra de Dios conmigo. ¿Cuál era la pregunta específica? Que si se podía divorciar, ¿por qué? Esa es la pregunta específica para que veamos la respuesta de Jesús, porque la gente a veces se enreda la respuesta de Jesús y no ve la pregunta, porque según la pregunta es la respuesta, ¿sí o no? Ahora, a lo que Jesús le responde, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Le dice. Versículo 5, ¿qué dice? Y dijo, por eso el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? Y serán una sola. O sea que se supone que una sola carne. Tu dolor es mi dolor. Tu money es mi money. Y muchas parejas divorciándose por el dinero. Cuentas separadas. Y no se supone que son una sola carne.
Mire, si usted se va a la profundidad de lo que Jesús le estaba diciendo, usted va a entender por qué Jesús estaba explicando eso. Si se supone que son una sola carne, entonces dejaste de trabajar y a ti te tocaba pagar tal cosa. Pues ahí ve cómo haces. Y no que son una sola carne. Si la persona dejó de trabajar por alguna circunstancia, alguna enfermedad, si son una sola carne, tú estás supuesto a ayudarle. ¿Me van siguiendo por acá? Porque si no son una sola carne, si no llegan a ser una sola carne, les aseguro que se van a divorciar. Porque no aprendieron a amarse y a poner, óigame bien, no la seguridad de usted, pero sí a poner sus prioridades por las prioridades del otro. Porque si digamos, si yo y mi pareja, si mi pareja pone mis prioridades en primer lugar, aparte de Dios, ¿verdad? En primer lugar es Dios. Quiero que me vayan siguiendo. Y yo pongo las prioridades de mi pareja, quiere decir que a los dos, a mí me importa lo de mi pareja y a mi pareja le importa lo mío. Entonces, nos vamos a cuidar tanto que lo del divorcio sería lo último en pensar. Porque llegamos a ser una sola carne. Ahora, si llegamos a ser una sola carne, si se está cultivando ese amor, si se está regando esa plantita, se supone que yo no voy a estar hablando con personas que no es mi esposo. No voy a estar chateando con alguien que no sea mi esposo. No va a estar chateando con alguien que no sea su esposa. Entonces, ¿cómo va a haber una infidelidad ahí si se está, qué? Cultivando ese amor y se está llegando a ser lo que Cristo quiso que fuéramos. ¿Una sola qué? Pero como no llegan a ser una sola carne, como se toman malas decisiones y dice, esta fue lo que Dios ¿qué? Unió. Pero hay muchas uniones que fueron tus decisiones arrebatadas, no las de Dios. Quiero explicar eso también. Muy bien. Ahora, el capítulo 19, versículo 5, ¿verdad? 6. Ahora, el versículo 7 dice, le dijeron, es que son tremendos estos, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué les dijo él en el 8? ¿Por la dureza de qué? Moisés, ahora, quiero que subraye la palabra, no es que la va a subrayar ahí, pero llévese en la mente. ¿qué? Permitió. Otra clave. El divorcio no era un mandamiento, era algo permitido por la causa de que la gente se había endurecido, más que todos los hombres, porque a la mujer no se le daba el chance de divorciarse, sino solo al hombre. Solo el hombre que diera la carta de divorcio. Entonces, por esa causa es que Moisés les dijo, les permitió. No es que Dios estaba de acuerdo con eso. ¿Me van siguiendo aquí? Porque Dios está de acuerdo que el matrimonio se rompa hasta ¿qué? Ahora, ¿por qué es que se permitió, el divorcio? Por la dureza del corazón de la gente, porque no aprendió a amarse de verdad. Porque de repente no elegiste bien, de repente no tomaste a Dios en cuenta, de repente te casaste en el mundo pero ahora en Cristo las cosas son nuevas. Si tú viniste del mundo siendo, digamos, ¿qué pasa con la gente que vino del mundo y viene con su pareja normal, que es el primer matrimonio, viene, ahora, la misma forma en cómo estabas tratando a tu pareja, ahora si la tratabas bien, síguela tratando bien, pero si la tratabas mal, o si no habías llegado al conocimiento de Cristo que te dice que tienen que llegar a ser una sola carne, o sea, que se amen bien, ahora en Cristo Jesús estás supuesto a mejorar tu matrimonio para seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa si esa persona venía divorciada del mundo? La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Ahora, ¿a dónde se casó él? ¿Sin conocimiento de quién? Pero también vamos a hablar de la gente que se casó con el conocimiento de Dios. Que ese es otro rollo, hermanos. Bueno, capítulo 19, versículo, ¿qué? 8, ¿verdad? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio, ¿qué? Ahora, ese texto lo quiero explicar. Miren, cuando le dicen más al principio no fue así, les está diciendo,
Ok, ustedes me están llevando a la ley de Moisés. Me van a permitir un momento. Yo lo voy a llevar a la ley de Dios desde el principio. ¿Desde qué? Desde Adán y Eva. Bueno, entonces no se permite el matrimonio. Momento. Desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, esta generación que viene era una generación ¿qué? Caída. ¿Cómo es la generación? Ahora, es por eso que quiero que entendamos esta parte, porque dice el versículo 9, ¿verdad? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de qué? No, estoy en Mateo, no, estoy en Mateo 19, 9. El 8 decía que era por la dureza de vuestro corazón, estoy ya en el 9. Mateo 19, ¿me van siguiendo, por favor? Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ¿por qué? No, quiero explicar esa parte, porque fornicación les explicaba la vez pasada. La palabra que aparece ahí, fornicación, es la palabra porneia, que significa pornografía, que significa depravación sexual. O sea, un hombre que no solamente que se fue a acostar con otra mujer, si fue la mujer a la que le fueron infiel, de repente el hombre no se fue a acostar con otra mujer. Entonces, no te puedes divorciar. De repente se fue a meter hasta con otro hombre. ¡Ey! Más así como estamos ahorita, cuidado, hay de todo. Entonces, por cualquier tipo de depravación sexual que sea, ahora es la única, o sea, Jesús es el único chance que da de qué. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Hubo una parte, o sea, la persona que dejó el pacto matrimonial, que rompió el pacto ¿qué? Matrimonial. Ok, voy a quedarme en esa parte, pero vamos a ver lo que dice Deuteronomios capítulo 24, no, Lucas 16, 18 dice, todo aquel que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. El versículo 10 de Mateo, porque dice lo mismo Mateo, dice lo mismo en Lucas, pero en Mateo da unas cosas que no da en Lucas. Dice, versículo 10, le dijeron sus discípulos, oigan lo que le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, Señor, le dijeron. Si está dura la cosa, le digo, mejor no me caso, le dijeron los discípulos. Porque mire, la gente le gusta hacer las cosas como quiere. Pero dice, salvo por causa de fornicación. O sea, lo que está diciendo en Lucas capítulo 16, versículo 18 es que si usted se divorcia y se vuelve a casar por cualquier causa, usted comete adulterio y la persona que se casa con usted también comete ¿qué? A no ser por causa de ¿qué? De fornicación. Es ahí, mire, le voy a explicar una cosa. ¿Qué pasa si la mujer está siendo abandonada? Ay, mi marido me abandonó, ni siquiera hay un divorcio todavía, ¿verdad? O de repente hubo un divorcio, pero el marido solo fue que ya no quiso estar con ella, ya no está ni con otra mujer. Ay, yo me voy a casar. No, momentito. Espéreseme ahí. No hay una infidelidad. Él te abandonó, pero él no está con otra. O ella no está con otro. ¿Sí me entienden? ¿Me van siguiendo? No hay infidelidad. Entonces, está esta mujer aquí que está abandonada, pero el hombre que se fue o la mujer que se fue, cualquiera de los dos que se haya ido, no fue a serle infiel. Entonces no tiene por qué decir que se va a volver a casar. Porque no ha habido ¿cómo se llama? No ha habido la infidelidad, el partimiento de ese pacto por infidelidad. No sé si me van siguiendo, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si esta otra persona que se salió del pacto matrimonial fue y ya está con otra mujer? ¿O fue que se salió del pacto porque pecó?
Miren lo que dice Deuteronomios capítulo 24, versículo 1, versículo 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberla hallado en alguna cosa, ¿qué? No dice que por cualquier cosa, sino una cosa indecente. Y esa palabra de indecente es que, por ejemplo, en ese tiempo los israelitas era importante que la mujer fuera virgen. Ahora, si el hombre no la encontraba virgen y quería vivir con ella, pues, que viviera con ella. Dios no tiene ningún problema en eso, ¿sí me entiende? Dios no tenía ningún problema en eso. Si el hombre la aceptaba como ella llegara, no había problema. Ahora, pero si él no la quería aceptar porque ella le mintió, esa es otra cosa. Le puedo decir porque a un familiar le pasó eso. La muchacha le juraba y le perjuraba que era virgen. ¿Por qué no le dijo la verdad? Tal vez él la hubiera aceptado, ¿sí me entiendes? ¿Por qué ir con el engaño de que ella era virgen si no lo era? Entonces le dijo que era virgen, que bla, 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 y en la noche de boda se dio cuenta que no. Luego le confiesa que lo hizo hasta con un tío y un primo. Esa misma noche, ya le voy a explicar por qué, voy a explicar esto. Esa misma noche, él la fue a dejar a la casa de su mamá y le dijo, mire, aquí está. Era la noche de bodas. ¿Tenía derecho? Claro que tenía derecho. Ey, había gastado un gran montón. ¿Y por qué le mintió? Pues, ¿por qué no le dijo de una vez? Tal vez la hubiera aceptado como estuviera. Lo que no le gustó fue ¿la qué? La mentira, por Dios bendito. Es como también podemos hablar, ahí puede meterse los matrimonios que son fraudulentos. Si, digamos, por ejemplo, fulanito de tal se casó con fulanita de tal y esta fulanita se casó con él por los papeles, pero él no lo sabía. Ese matrimonio está nulo delante de Dios y hasta inclusive aquí en la tierra. Eso es como que no te hubieras casado. ¿Sí me siguen? Hasta aquí en la tierra, si es por fraude, se puede anular ese matrimonio. Ahora, pero ¿qué pasa si los dos estaban de acuerdo en un matrimonio fraudulento? Ok, quiero que me des los papeles y nos vamos a casar unos años, ¿va? Vamos a estar unidos ahí solo por los papeles, delante de Dios, aunque sea, pero tú ya estás casado. Porque los dos se pusieron de acuerdo para eso. Ahí no hay ningún inocente, ninguno de los dos inocente, porque los dos se pusieron de acuerdo para hacer ese tremafaz. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Tiene derecho a volver a casarse? No. Ahí es pecado sobre pecado. Es pecado sobre pecado todavía. ¿Sí me van siguiendo? Quiero ir explicando así suavecito. Ahora, dice, el versículo 2 dice que aquella mujer, digamos, vamos a irlo desde el 1 otra vez. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado ¿qué? Alguna cosa indecente, o sea que no estaba bien, le escribirá carta de ¿qué? Y le entregará en la mano de ella. ¿Y la despedirá de dónde? Y salida de su casa podrá irse y casarse ¿con quién? La indecente, la que le mintió, la que fornicó, se puede ir a casar con otro hombre y el inocente no. O sea que la culpable se puede ir a casar y el pobre que le engañaron, que le fueron infiel y todo eso, no, ahí tiene que estar amarrado a esa mujer, pero ella sí se puede ir a volver a casar. ¿Me van siguiendo? Miren, hermanos, hace algunos años, yo estudiando esta parte, porque de repente te encontrás que algún familiar está en una situación así, te encontrás que algún amigo, te encontrás que alguna amiga, de repente un hombre o una mujer te habló que era divorciada y tú querías saber en qué estado ibas a estar. Entonces, yo aconsejo, no el Señor, como dice la Biblia, yo aconsejo que si tú estás soltero y nunca te has casado, trata de casarte con otra persona que esté soltera. Trata de que no sea una divorciada. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay asuntos muy delicados como estos. Tú no sabes por qué causa se divorció el otro. A menos que te puedas ser sincero, gloria a Dios por aquellas personas que se acercan y te son sinceros. Yo fui el culpable o de verdad la otra persona fue la culpable.
¿Sí me entiendes? Porque la única salida, mira hermano, no hay, en todo lo que estudié, no hay una salida para volver a casarse. La única que da es la de Cristo, pero está en un gran signo de interrogación. Que yo, de veras, con todo el amor les digo, de aquí en adelante todos los que están solteros, piensen bien antes de casarse porque se están metiendo en un rollo tremendo. Ahora, quiero explicar otra cosita. ¿Qué pasa si le decimos, ay, no, usted es la inocente, pero no se puede volver a casar, usted tiene que quedar ahí? Y si no tiene el don de continencia, va a caer en otros pecados como la pornografía, la masturbación. ¿Ah? De repente va a ir a andarse dando sus tiritos. Ahí va a caer en fornicación. Y va a desatar una serie de ¿qué? De pecados. ¿Por qué? Porque no tiene el don de continencia. Ahora, entonces, bienaventurado eres o bienaventurada eres si te divorcias y te quedas solo. Eso sería lo más ¿qué? Lo más ideal según la palabra del Señor. ¿Me van siguiendo, hermanos? Por favor, no quiero ofender a nadie. Lo más ideal es que te quedes solo o sola. Pero si por causa de tu incontinencia, pero que te quepa la claridad que tú no fuiste el ¿qué? El culpable. Porque ahí estás metido en otro rollo de donde de verdad no me quiero meter ahí. Ahora, si tú eres el inocente, digamos, te fueron infiel, quiero quedar bien claro con esto, te fueron infiel, pero la persona se fue y no se quedó con esa persona, está sola. Solo se fue infiel una vez, digamos, o de repente te fue infiel, pero te vino y te rogó y te pidió perdón. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Ay, no, pero como tú ya habías visto a otro menganito. Digamos, este hombre le fue infiel a esta mujer. Ay, que no sé qué, y estuvo sufriendo todo. Pero de repente él comenzó a cambiar, pero ella en eso dijo, ay no, pero entonces voy a ver a alguien más yo. Y comenzó a verse con alguien más. Y estaba casado con él. Eso no lo aprueba Dios. De repente esta persona está queriendo arreglar el matrimonio. Digamos que no lo quieres arreglar, está bien. Hasta Dios te dice, por esa causa te puedes divorciar. Pero quédate solo porque esa persona no está con nadie más. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, ok, hubo un arrepentimiento, esta persona se fue y nunca, si ni siquiera se volvió a casar. Tú tenías el chance de ¿qué? De divorciarte, pero no de volver a casarte. Ay, 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 ay. Está triste la situación, ¿eh? Pero de repente, esta persona no solamente te fue infiel, sino que no se arrepintió y ya está con la otra. Y ya se casó con la otra. Es la única salvedad. Pero así, o sea, que te vas a salvar tal vez por un hilito. Que esa persona te haya sido infiel y permanezca con la otra persona, o ya sea acompañado o casado. No importa, si fue infiel, fue infiel. Pero lo más primordial es que tú te quedes solo. Pero si no tienes don de incontinencia, ahora, ¿qué pasa con la persona que se quedó aquí, es inocente y digamos que la persona fue infiel y ya está con otro, bla, 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 y dice, me voy a casar? Yo voy a venir y me voy a casar con este mundanito. ¿Lo aprueba el Señor? Si no se lo aprueba a las viudas, hermanos, ¿usted cree que se lo va a aprobar a alguien? Dios no lo aprueba. Porque la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Satanás con Cristo? No hay ninguna comunión entre ellos. No sé si hay otra, no sé si había puesto otra, hermano, o esa es la última. This is the last one. Ok, entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Cristo Jesús está esperando que la persona que la abandonaron y digamos se fue el marido y ya no es que ande con otra, sino que simplemente ya no quería tener nada con usted, pero no es que esté con otra, usted se quede solo. Es lo que veo yo en la palabra del Señor. Yo te puedo decir otra cosa, pero no puedo. No encontré en ninguna parte y es que no puedo. ¿Sí me entiendes? Yo te puedo, o sea, si quieres ve a preguntarle a otro pastor y ve y haz lo que querás. Y estuve buscando qué significaba cada palabra y un montón de cosas, pero no puedo decirte algo que no es así. Entonces, si la persona no ha roto el pacto matrimonial, tú no puedes volver a casarte, según la Biblia. Everybody got it.
Entonces, ya vamos a ir, hermana. Este día, bueno, terminé. Las preguntas que habían eran, las tres preguntas que habían era el unión libre, el divorcio y el segundo matrimonio, ¿verdad? Esas eran las preguntas que habían. Ok, entonces, las hemos contestado a raíz de ¿qué? De la palabra de Dios. Mire, si tú te vas a lo que dice el apóstol Pablo, dice que lo más ideal es que te quedes, ¿qué? Solo. Pero si de verdad tú fuiste el inocente y no tiene don de continencia, esa persona tuvo que haber tenido, tiene que estar ya con otra, o no trató de restaurar el matrimonio contigo, así para que tú puedas, pero tienes que repensarla porque tu salvación puede que esté en una incógnita. Y de verdad yo no quisiera que estuviéramos así. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Porque de repente pasa esto. ¿Qué pasa con la gente que se casó en el mundo y se divorció en el mundo y se casó otra vez? Y vienen los pies de Cristo. Eso está más, aunque escuche usted que fue un gran revoltijo allá afuera, pero eso fue afuera. No tenía conocimiento de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que teniendo conocimiento de Cristo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Esta es una pareja que son cristianos los dos, ¿verdad? Son cristianos los dos y de repente uno de los dos falla y luego bla, bla, bla y se divorcian y se quiere volver a casar y supuestamente es creyente y fue el que falló. Ay, es que quiero que entiendan esto. Digamos, fulanita engañó a fulanito y eran cristianos los dos. ¿Eran cristianos quiénes? Ahora, fulanita engañó a quién? Al fulanito. ¿Quién es la culpable ahorita? Ella. Ahora, ¿usted cree que ella, aunque es creyente y todo, ella se puede volver a casar según la Biblia? Porque ¿quién fue el que rompió el pacto matrimonial? Ella. Ahora, fulanito tiene que quedarse así, enterito para toda la vida porque la fulanita fue la culpable. Dios no es injusto, hermanos. Ahora, si quieren arreglar el matrimonio, gloria a Dios. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Pero ya en Cristo Jesús, el conocimiento de la palabra te está recargando. O sea, dice la Biblia que vamos a ser juzgados por lo que hemos oído y hemos visto. O sea, ya conocimiento en Cristo, tú sabes que ya no puedes, no puedes volver a casarte más si tú fuiste el culpable. ¿Me van agarrando aquí, hermanos? Entonces vamos a ver mucha gente que viene del mundo y viene casada y recasada, ¿no? Pero aquí en Cristo es nueva criatura. Dice el apóstol Pablo que el que vino, así como vino, pero que así se quede. No es que ya viene en Cristo, ahí dice, ay, ahora estoy en Cristo Jesús y